Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos vamos a sumergir en un texto que literalmente cambia por completo la forma en que vemos un tema súper antiguo y que la verdad se malinterpreta muchísimo: el juicio divino. A ver, piénsenlo un momento. Históricamente, solo escuchar esta palabra nos da miedo, ¿verdad? Pensamos en un castigo severo, en una condena inminente cayendo desde el cielo, nos da una sensación muy negativa. Pero, y aquí está lo interesante, el texto que vamos a explorar hoy le da un giro total a esta idea. Nos invita a ver el juicio no como algo que nos paraliza de terror, sino como una herramienta increíble para nuestro crecimiento personal, para limpiarnos y para evolucionar espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo primerito que se nos viene a la cabeza al pensar en el juicio de Dios? El texto nos hace notar esta inclinación casi instintiva que tenemos de pensar solo en un castigo implacable. Sin embargo, el autor nos pide que hagamos una pausa y miremos de cerca estos conceptos. El documento nos dice sin rodeos que todos, sin excepción, vamos a pasar por un proceso de evaluación. Pero destaca algo súper revelador. Según esta perspectiva, el objetivo de esto no es señalarnos con el dedo y declararnos culpables, sino lograr algo muchísimo más profundo en nuestro interior. Bien, vamos a meternos de lleno en esto. El documento rompe por completo con nuestras ideas preconcebidas, yendo directo a las raíces, a las palabras originales. Comienza con la palabra hebrea «down». Y escuchen bien, porque el significado original que nos presenta no es castigar con ira, para nada. Se define como gobernar, actuar como un árbitro en medio de un conflicto, e incluso defender una causa o vindicar a alguien. Viéndolo desde este ángulo, la figura del juez se parece mucho más a la de un defensor o un mediador. Alguien que busca restaurar el orden, hacer justicia real y protegernos de lo que nos está haciendo daño. Esta idea toma aún más fuerza con otra palabra hebrea clave que menciona el texto, shafat. Aquí se nos detalla que este término implica todo un proceso de razonamiento. O sea, sí significa pronunciar una sentencia, pero también significa litigar a favor de alguien, reivindicar o hasta librarnos y rescatarnos de un peligro. Y esto es fascinante, porque el argumento central sugiere que el juicio es en realidad una evaluación súper minuciosa. Es llegar a una conclusión usando la razón para encontrar esa verdad que nos libera, en lugar de ser simplemente una condena que nos destruye. Y para cerrar este viaje lingüístico, el texto nos desglosa la palabra griega krino. Esto hace mucho énfasis en que el juicio es, en su esencia más pura, un método para distinguir, para separar cosas. Es como tomar una decisión mental después de examinar bien una causa. El documento afirma que este escrutinio lo que busca es limpiarnos, separando lo que realmente tiene valor de lo que ya no nos sirve. La gran meta de todo esto es que podamos presentarnos sin ninguna mancha. Imagínense que las pruebas son como un colador o un tamiz que sirve exactamente para quitarnos de encima todo eso que nos frena y que no nos deja alcanzar nuestro máximo potencial. Llegados a este punto, si la premisa es que esto no es solo un castigo, entonces ¿para qué sirve todo este proceso? Bueno, el autor sintetiza esto en 7 propósitos fundamentales del juicio. Tomen nota: liberación, reivindicación, prueba, santidad, recompensas, amor y gloria. Lo que el texto nos explica es que esas pruebas tan difíciles por las que a veces pasamos actúan como un fuego purificador. Pone un ejemplo muy claro: esos hombres de la antigüedad que fueron arrojados a un horno ardiente. El fuego no los lastimó a ellos, solamente quemó las cuerdas que los tenían atados. De la misma manera, el autor plantea que las pruebas queman nuestras propias ataduras, eliminan nuestros prejuicios para que podamos amar de verdad, y nos preparan para recibir recompensas. Ahora, un punto que me parece verdaderamente interesante es la 7ª razón de esta lista: la gloria. El texto resalta esto citando aquella famosa frase de Job, que dijo justo después de pasar por una prueba monumental y súper dolorosa: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El argumento aquí es que el juicio funciona como una herramienta indispensable para quitar esos puntos ciegos que tenemos tan arraigados. Según esta visión, muchas veces no vemos la realidad tal cual es, sino a través del filtro de nuestras propias fallas. Es solo después de que esas imperfecciones salen a la luz y son tratadas en el fuego de la prueba que por fin logramos ver todo con total claridad. Y esto ilustra de manera brillante el monumental cambio de paradigma del que el autor nos habla a continuación. Literalmente pasamos de esa metáfora tan dura, rígida y fría de un tribunal, donde solo se escuchan sentencias y castigos, a una imagen muchísimo más orgánica y viva. Nos presenta el corazón como un huerto que necesita una poda cuidadosa. Es un cambio de perspectiva que altera por completo cómo interpretamos nuestro día a día. Visto bajo este lente, ya no estamos hablando de un mazo golpeando la mesa de un juez para condenar, sino de las manos de un jardinero que está trabajando la tierra con muchísima paciencia para que pueda florecer.
El texto profundiza en este concepto agrícola diciéndonos que nuestra vida interior es como un pequeño huerto, y en este espacio vital, de manera constante y muchas veces sin darnos cuenta, estamos sembrando semillas. ¿Cómo? Pues a través de nuestras acciones de todos los días, de cada palabra que decimos, de nuestras actitudes y de cada pensamiento que dejamos entrar a la cabeza. La premisa del documento es muy directa. Lo que sea que permitamos que caiga en esta tierra interior, inevitablemente va a crecer y a dar fruto. No hay excepciones a esta regla. El autor sostiene firmemente que vamos a cosechar exactamente lo mismo que hemos sembrado y cultivado. Pero a ver, ¿qué pasa exactamente cuando descuidamos esa tierra interior? El autor introduce aquí un término agrícola que es muy descriptivo, el barbecho. Se refiere a ese terreno que alguna vez fue cultivado con mucho cuidado y que dio frutos, pero que por negligencia, por puro abandono, se ha ido endureciendo con el tiempo. Y claro, al endurecerse, permite que crezcan espinos y cardos sin ningún control. En el contexto de nuestro análisis, esto representa la vida interior de alguien que por pura indiferencia o por un descuido prolongado ha dejado que su sensibilidad se vuelva dura, fría y espiritualmente estéril. Existe un contraste enorme en lo que puede llegar a crecer en ese huerto interno, todo dependiendo del cuidado que se le dé. Por un lado, tenemos los espinos y las zarzas. El texto explica que estos representan todas esas actitudes destructivas, los malos hábitos y lo que el autor llama obras de la carne. Pero por otro lado, menciona hierbas y especias aromáticas, e inmediatamente hace un paralelismo directo con los frutos del espíritu, cosas como el amor, la paciencia y la bondad. La lección que nos deja el documento es clarísima. El clima que nosotros mismos permitamos en nuestro interior va a determinar qué tipo de planta va a terminar dominando el terreno. Entonces, ¿cómo logramos deshacernos de esas zarzas? El documento nos detalla paso a paso un proceso de desarraigo bastante riguroso. Primero, nos advierte que a veces el problema está tan escondido bajo tierra que ni siquiera lo notamos. Por eso, el texto argumenta que las pruebas sirven justamente para exponer esas raíces ocultas, cosas como el orgullo o el resentimiento, y sacarlas a la superficie. Segundo, nos señala que hay que tomar una decisión firme, que aquí se simboliza con un hacha que corta de tajo ese mal árbol. Y tercero, propone que la meditación y la oración constantes actúan para arrancar hasta la ultimita fibra de esas raíces que quedan, asegurando que el problema no vuelva a retoñar nunca más. Así que, el punto crucial que aborda el autor es que debemos mantener una vigilancia constante. El texto lanza una advertencia muy seria sobre algo que llama la raíz de amargura. Nos avisa que elementos destructivos como la discordia, una ofensa no resuelta o el chisme pueden germinar a una velocidad impresionante, casi de la noche a la mañana. Y destaca un detalle súper específico y fuerte. Si los padres tienen actitudes de queja o de crítica constante en la casa, el documento sugiere que, sin darse cuenta, le están plantando directamente esas mismas semillas tóxicas en los corazones de sus propios hijos, que son súper receptivos. Sin embargo, cuando por fin hacemos ese trabajo duro de limpiar nuestro terreno interno, el resultado es un cambio profundísimo. El texto utiliza una cita preciosa para ilustrar este objetivo final. Yo vine a mi huerto. Esto simboliza lograr una entrada nueva, tener una apertura fresca a una vida interior que ha sido podada y cuidada con muchísima diligencia. La premisa central de todo esto es que, al permitir que todo lo que nos estorba sea arrancado de raíz sin ningún miedo, nuestro interior puede transformarse de ser un simple terreno baldío a un espacio espectacular y sumamente fructífero. Y ojo, porque este trabajo interior tan meticuloso no se queda guardado solo para uno mismo. Según el autor, tiene un impacto masivo hacia afuera. El argumento concluye con una idea central buenísima. Una vez que nuestro propio huerto interno ya está podado, floreciendo y lleno de vida, quedamos totalmente equipados para compartir ese buen fruto con el resto del mundo. El documento sostiene que cultivar un buen fruto en secreto, ahí donde nadie nos ve, es exactamente lo que nos da la capacidad real y los recursos para salir y sembrar justicia y cosas positivas a nivel global. Lo cual, lógicamente, nos lleva a la reflexión final de esta exploración. Si seguimos la lógica que nos marca el autor de que la vida es un ciclo continuo, un ciclo ininterrumpido de siembra y cosecha a través de nuestras actitudes, conversaciones y pensamientos de todos los días, pues no podemos quedarnos de brazos cruzados. Así que mirando un poquito hacia adentro, explorando el huerto de nuestra propia existencia en este preciso momento, surge una pregunta que es obligada. ¿Qué semilla está germinando hoy de forma silenciosa en nuestro interior? ¿Estamos cultivando algo que va a terminar asfixiando el terreno? ¿O estamos nutriendo una semilla que va a dar un fruto increíble para nosotros y para todos los que nos rodean? Definitivamente este es el momento exacto para evaluar qué es lo que queremos cosechar mañana.